Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando creemos, el Señor nos hace nueva criatura y ahí se produce la salvación de nuestra alma, cuando creemos. Y a consecuencia del creer viene el arrepentimiento. Estamos creyendo, arrepintiéndonos, pero siempre el primero es el creer. Cualquiera se puede arrepentir, aún la gente que no conoce a Dios se arrepiente de sus malas acciones. Pero el arrepentirse de obras no significa que la persona sea salva. Se predica el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de las obras, que un verdadero hijo de Dios, una persona salva, es una persona que se ha arrepentido sin haber creído. Por eso el Señor dice en su palabra que el que cree ha pasado de muerte a vida, como dice en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree, como dice en Juan 1:12, que dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se predica un evangelio de obras, como predicaban los judaizantes, que decían que tenían que, está bien aceptar a Cristo, ser de Cristo, pero tenían que cumplir la ley y aún circuncidarse para ser salvos. Ese es el falso evangelio que habla el apóstol Pablo. Y el apóstol decía, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Como dice en Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Dice la gloriosa palabra del Señor que ese es el evangelio diferente. Un evangelio que predican los falsos maestros, un evangelio de salvación por obras y no por medio de la fe. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice el capítulo 2, versículo 13, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. El evangelio de salvación es el evangelio de la libertad. Aquel que nos ha libertado del pecado, porque no hemos sido llamados a cumplir la ley para ser salvos, sino a creer en aquel que cumplió la ley, o sea, Cristo. Cristo es el que cumplió toda la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos perdonados, como dice en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a creer en Cristo, en el Hijo de Dios. Y ya la ley no nos condena, porque dice Mateo 5:17 que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla.
Y por medio de Él somos salvos, porque Él la cumplió por nosotros. Así que no hemos sido llamados a cumplir la ley, como dicen los judaizantes y los falsos maestros, porque si nosotros queremos ponernos bajo la ley, estamos bajo la maldición del Señor. Y eso es lo que hizo la serpiente con Eva y Adán. Los puso bajo la ley, los puso bajo las obras para que estén bajo la maldición de Dios. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los falsos maestros quieren poner a la iglesia bajo la ley, a través de los diezmos, a través de leyes que el pueblo de Israel estaba antes que venga Cristo. Y cuando Cristo vino, cumplió toda la ley, murió en la cruz, estuvo 3 días en el Hades y resucitó, y ahora está a la diestra del Padre. Nosotros hemos sido llamados a creer en aquel que cumplió la ley. Cumplimos la ley. Si cumplimos la ley, es para agradar a Dios, es para hacer feliz el corazón del Padre, pero la ley ya no nos condena. El ladrón en la cruz, ¿qué obra hizo? Ninguna obra, simplemente creyó. Y esa es la salvación, creer. A todos los que creen, Dios les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y la salvación es simple y es sencilla, por eso dice en Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de la obediencia, por medio de la fe. ¿Qué predican los falsos maestros? Que la salvación es por medio de la obediencia. Y los sectarios, los de las sectas, dicen que ellos son salvos por medio de la obediencia, que ellos son obedientes. Si ellos vieran con los ojos de Dios, porque la palabra dice que no hay justo ni aun uno en la tierra. Dice en el Salmo 16, versículo 11, que todos los hombres son mentirosos, hasta María mintió, que la tienen como una gran santa, y fue una gran santa, pero hasta María mintió, Abraham mintió, David adulteró, mató, hizo tremendas cosas, Salomón llegó a tener 700 esposas, 300 concubinas, y era el hombre más sabio de la tierra. Moisés asesinó a un egipcio, luego desobedeció golpeando la piedra, no entró a la tierra prometida, y así tantos hechos de tantos santos de Dios. Porque dice la palabra que no hay justo ni aun uno, nadie se puede salvar por obras. Es lo que predican los falsos maestros, como estamos hablando de Gigi Ávila, de un falso maestro que predicaba que la salvación era por medio de la obediencia y no por la fe. Era un judaizante, como dice acá, falso maestro y falso hermano. Y no era siervo de Dios. ¿Por qué? Porque publicaba sus ayunos, publicaba sus oraciones, publicaba todo para que agradara a los hombres. Y por medio de ese agradar a los hombres recibir el aplauso de los hombres. Por eso las sectas quieren ganar la salvación como una torre de Babel, como una escalera que llega al cielo, paso 1, paso 2, paso 3, y estoy en el cielo. La salvación es solamente por la fe. El que cree será salvo, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso estamos hablando de creer, arrepintiéndonos. Pero el arrepentimiento es una consecuencia del creer, y si hemos creído es porque nos hemos arrepentido. Son dos nombres bajo una misma figura. Es así de simple, así de sencillo. Es simplemente creer, y las obras que después hacemos es para la gloria del Padre, no es para salvación. Ciertamente daremos cuenta de lo que hicimos en esta carne el día que nos presentemos delante del Señor, pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los falsos maestros dicen que tenemos que hacer obras para ser salvos.
No, ninguna obra nos califica para estar en la presencia del Señor. La única obra perfecta es la de Cristo. Su caminar, su andar, su santidad, su pureza. Jamás Jesucristo tuvo un mal pensamiento. Jamás tuvo una mala mirada. Jamás tuvo una mala acción. Jamás pecó. Y murió en la cruz, derramó su sangre. Estuvo 3 días en el Hades. Arrebató las llaves de la muerte. Destruyó al que tenía, al diablo, el imperio de la muerte. Y resucitó, porque la muerte no lo pudo contener. El Hades no lo pudo contener, porque no había pecado en él para contenerlo. Él es santo y se hizo pecado por nosotros. Cargó nuestro pecado por nosotros. Cumplió la ley por nosotros. Y fue al Hades y estuvo 3 días en el Hades. Y no se le encontró pecado. Y la muerte no lo pudo retener. No lo pudo contener. Y resucitó al 3er día. Esa es la salvación. Porque, como dice en Romanos, capítulo 6, versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús. Nos está hablando de las aguas bautismales, del rito, de la ceremonia. Está hablando que cuando creímos fuimos bautizados en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos dentro del cuerpo de Cristo? Hemos sido bautizados, dice, en su muerte. Cuando estaba Él en su muerte, cuando Él estaba muriendo y murió, nosotros fuimos bautizados en su muerte. Por eso fuimos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, por la sumersión, porque nos fuimos sumergidos dentro de Cristo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, cuando Cristo fue al Hades, cuando Cristo resucitó, allí estábamos nosotros dentro de Él, muriendo y resucitando juntamente con Él. Por eso todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Ese fue el momento en que fueron perdonados nuestros pecados. Y el día que nosotros creímos hizo efectiva esa salvación en nosotros. Pero Cristo en la cruz ya había perdonado todos nuestros pecados. La deuda fue pagada ese mismo día, el día que Cristo derramó su sangre. La deuda que nosotros teníamos con el Padre del pecado, Cristo la pagó por nosotros. Y arrebató, fue al Hades y arrebató las llaves del infierno, las llaves de la muerte, las arrebató y resucitó al 3er día, para que nosotros no vayamos al infierno, para que nosotros no vayamos al lugar, a ese lugar de muerte, a ese lugar de condenación. Cristo lo hizo por nosotros, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta segunda parte dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no se encuentra en el original. Así que el texto original dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los falsos maestros, como hablamos en los videos anteriores, que enseñan que aquel que no diezma es un ladrón y los ladrones no van al cielo. Falso. Falso. La palabra del Señor dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, el diezmo no califica para la iglesia. El diezmo no está estipulado para la iglesia.
No son ladrones los que no pagan el diezmo, son ladrones los que cobran el diezmo. Ellos son los ladrones. Los que cobran algo que no tienen que cobrar, le están robando al pueblo. Le están robando al pueblo. El diezmo no está estipulado para la iglesia. Dicen algunos, yo quiero diezmar igualmente, pero hay que sacar esas cosas de nuestro corazón. Esos ritos, esas leyes. Podemos ofrendar, pero el diezmo no tiene lugar en la iglesia. Porque no hay ninguna cadena que le ate a la iglesia. La iglesia es libre, la iglesia ha sido ya salvada. La iglesia es de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No estamos atados a ninguna obra. Y si obramos, es para darle felicidad al Padre, para agradar al Padre, para agradarlo, para hacer su voluntad. Nos santificamos para hacer su voluntad. Y como dicen, y se agarran mucho, especialmente Gigi Ávila y los falsos maestros, de que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando el apóstol Pedro ahí habla de sin santidad nadie verá al Señor, significa que cuando nosotros nos santificamos, cuando más nos acercamos a Dios, más estudiamos la palabra, cuando nos alejamos de las cosas de la carne y del mundo, podemos conocer a Dios. Y cuando habla nadie verá al Señor, significa nadie conocerá en profundidad al Señor. Porque dice que sin santidad nadie verá. Cuando habla la palabra ver significa conocer, porque tiene varias acepciones de la palabra en el griego. Y cada palabra tiene que interpretarse según su contexto. Lo que hacen los falsos maestros, toman un versículo y lo sacan del contexto para darle un sentido torcido según sus apetencias carnales de salvación por obras. Porque todos los que quieren salvarse por obras es porque quieren agradar a los hombres. Quieren ser aplaudidos por los hombres por sus obras. Por eso Gigi Ávila predicaba un evangelio diferente, doctrina de demonios, donde el hombre se lleva toda la gloria, donde el hombre es exaltado, donde el hombre es puesto en el trono. Y dice el apóstol que si yo tratara de agradar a los hombres ya no sería siervo de Cristo. Entonces la salvación es solamente por la fe. Por la fe el justo vivirá. Solo por la fe. Y si obramos, es para la gloria del Padre. Como dice que hay obras preparadas para que nosotros andemos en ella. Pero no para salvarnos, sino para agradar al Padre. Para darle felicidad al corazón del Padre. Pero ya hemos sido salvados porque Cristo ya agradó al Padre. Cristo ya pagó el precio. Cristo ya caminó una vida de santidad, de pureza, de búsqueda. Cristo fue perfecto delante del Padre y le dio completa satisfacción a Dios. Y nosotros, al creer en Él, en aquel que cumplió la ley, somos salvos. Así que, mis hermanos, si obramos es para agradar al Padre, no para salvarnos. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Dios les bendiga a todos.